¿Has escuchado alguna vez que las metodologías ágiles también funcionan para equipos que son fuera del área de tecnología? Yo te quiero contar hoy cómo fue mi experiencia llevándolo a un departamento de recursos humanos. Recursos humanos es un área que ha tenido la posibilidad de incorporar metodologías ágiles dentro de sus procesos. Generalmente estos están orientados a apoyar a las organizaciones a hacer procesos de transformación digital, a mejorar la productividad, a optimizar sus procesos de selección de personal. En general, estos valores y principios han venido tomando mucha fuerza e importancia en las organizaciones y se ha visto que no es necesario que solo se quede en el área de tecnología. De hecho, cuando ya empezamos a hablar de negocio trabajando en Agile, de recursos humanos, que suelen ser como unas partes muy tradicionales de las organizaciones, entonces ya hablamos de una transformación completa en cuanto a la cultura, al modelo de liderazgo y hacia dónde apuntan las nuevas compañías. Entonces, en esta oportunidad, me pidieron colaborar con el departamento de selección para mejorar sus procesos en la parte de reclutamiento de personal y queríamos hacer un piloto haciendo un tablero Kanban para optimizar su flujo de trabajo. Entonces esto fue un experimento porque queríamos entonces aprovechar lo que es una herramienta visual como puede ser un tablero Kanban para poder visualizar cada una de las fases del proceso de selección de personal y poder ver dónde estaban los cuellos de botella, en qué momento se estaba, digamos que trancando el flujo de trabajo o cómo se podía optimizar esta manera de trabajar con ellos. Esto, recuerdo que la compañía en donde yo lo estuve implementando, lo estuve haciendo mientras esperaba mi incorporación a un cliente. Y bueno, me puse a trabajar con el departamento de selección. Eran unas 3 personas que se encargaban de este flujo de trabajo. Y lo que hicimos primero fue representar todas las etapas a través de un tablero. Ellos todos se estaban manejando por Excel. Y lo que queríamos hacer era llevarlo visualmente entonces en un tablero y empezar un poco a buscar esas etapas y esas fases de la manera en que se estaba trabajando. Hicimos el piloto, pudimos identificar entonces las principales, digamos que los pasos que tenía que pasar una persona que se incorporaba nuevamente a la oficina. Habían unos candidatos, después habían unos filtros porque no todas las personas seguían con el proceso de selección. Entonces fue interesante la manera en la que se planteó todo, pero debo reconocer que habían momentos donde se sentían que esto como que no les estaba dando un aporte significativo, ya que el trabajo que estaban realizando lo estaban haciendo antes en algunas herramientas y bueno, hasta cierto punto estaba funcionando bien. Entonces el beneficio que estaban viendo, quizá para el volumen de trabajo que se estaba haciendo en este momento, no era tan representativo. Sin embargo, había momentos donde la cantidad de tareas que entraban, digamos que esas tarjetas que entraban al flujo, estaban siendo demasiada cantidad para la capacidad que se tenían. Entonces, allí que sí empezamos a verle un beneficio, porque podíamos regular cuál era la cantidad de trabajo que entraba, ¿no? en nuestro flujo de trabajo. Yo creo que es importante que al momento de establecer este tipo de iniciativas, siempre tengas un sponsor o una persona que esté velando por optimizar este flujo de trabajo. En nuestro caso, el director de la compañía, porque era una compañía pequeña, quería verlo, o sea, quería ver qué beneficio se pudiera sacar de todo esto. Entonces, era importante que con él estuviéramos viendo de qué forma se podía sacarle provecho a esto. Y también para ello es importante establecer un tiempo de duración de este experimento. Yo pude estar con ellos al menos unas 3 semanas, pero después de allí no pudo haber un seguimiento mayor. Entonces quedó un poco en el aire. La verdad es que no sé si pudieron seguirlo implementando de esta forma, pero yo creo que ahí hay algo que pudiera ser de provecho para este tipo de trabajo, sobre todo que es un flujo continuo
de tareas donde son como muy repetitivas y llegan momentos donde se pudiera visualizar de qué forma se puede mejorar ese flujo, o cómo eliminar el desperdicio, o cómo mejorar la comunicación entre cada una de estas etapas. Entonces me parece un experimento muy interesante. Incluso yo llegué a investigar qué estaban haciendo otros departamentos y vi que Kanban era una alternativa para este tipo de trabajos, porque con Scrum hablamos con cosas que se pueden planificar. En cambio, para un flujo continuo de tareas, generalmente el Kanban suele adaptarse mucho mejor para este tipo de trabajos. Entonces, esa fue mi experiencia trabajando con este departamento de recursos humanos. Y si en otros lados han implicado este tipo de actividades, me gustaría también conocer tu experiencia y tu opinión al respecto.